Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Muchos roles y posiciones, a medida que avanzan en la carrera profesional, acaban convirtiéndose en roles de ventas, ya sea para vender externamente a un cliente o para vender un proyecto, gestionar un equipo o gestionar esta relación con tu manager. Bienvenido a un nuevo episodio de Se Vende Humo, donde vamos a hablar justamente de esto, navegar en megacorps. Y para ello lo vamos a hacer con Joaco Casal, ejecutivo en la empresa británica Michael Page, que nos va a explicar un poco cómo es el entresijo de las megacorporaciones. Hola Joaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Raúl, gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder aportar un poquito en esta cadena de episodios que los escuché todos y sin duda agregan valor, ¿eh? Es una mirada bastante distinta. Con muchas ganas, Joaco, de hablar de esta venta interna, ¿no? Dentro de las grandes corporaciones. Antes de arrancar, te voy a dar la única premisa que tenemos en este podcast, Se Vende Humo, que es el de generar charlas orgánicas, sinceras, intentando no hacer honores a su nombre, intentando no vender humo. Así que, ¿aceptas el reto? Venga, me gustan los desafíos, a por ello. Muy bien, Joaco, pues para empezar esta primera sección, esta sección de preguntas y respuestas, un poquito para romper el hielo y que la audiencia conozca. ¿Joaco es equipo ventas o equipo no ventas? La verdad que la respuesta hoy en día es la palabra híbrido. No quiero ser un poco complejo ni quisquilloso, pero creo que el equipo ventas, no ventas, es más algo que se hablaba hace 10 15 años. Hoy en día creo que el que no vende su trabajo está muerto. Creo que hoy en día los datos y la data es a lo que todo el mundo tiene acceso. No es lo que se venda, sino es cómo se venda. Entonces creo que cualquier persona que está a partir de cierto rango para arriba, no importa si está en sales o no sales, el tema es cómo lo haga y no qué es lo que hace. Me gusta mucho el enfoque porque creo que eres el primer invitado que no asocia la venta a una actividad comercial, sino que al final es la venta embedida, ¿no? En tu día a día y al final dentro de una corporación, cómo trasladas tu trabajo y cómo de alguna forma vendes, ¿no? Tus proyectos. Así que muy bueno el enfoque. Si te digo venta, entonces, dame un sinónimo. ¿A qué asocias tú la palabra ventas? Si yo me voy a la palabra venta pura y dura, es algo que no sé cómo, pero voy a perder. ¿Vale? Yo creo que los vendedores de hace 10 15 años, 20 años, hoy en día vas a un concesionario, a un banco, a comprarte un piso, a comprarte una ropa y todo el mundo sabe que están comisionando. Entonces la credibilidad que ellos tienen hoy en día es nula. Entonces por eso creo que un muy buen vendedor es el que tiene la credibilidad y ese gajo de honestidad que hoy en día no se tiene. En relación a esto que comentabas de que a lo mejor te genera un poco de desconfianza, ¿no? La venta, el vendedor, porque sabes de antemano de que viene comisionado y por lo tanto su consulta, ¿no? O su apoyo no va a ser del todo sincero. ¿Cuándo ha sido la última vez que has comprado algo? Bueno, ayer fui a comprar unas zapatillas intentando hacer una pregunta de inocencia para ver si lo que me responden es lo real. Obviamente me respondieron cualquier cosa. Y ¿Vale? dicho y hecho, me respondieron cualquier cosa y me fui a una marca que estaba al lado. Por la duda no sé si digo marca, pero había entrado en la marca de una pipeta. Y es algo tan comercial y es un commodity que hoy en día no suma. Y termino yendo a una marca que tiene una o, digamos, enrollada. Y entonces ahí cuando uno se encuentra con una respuesta sólida que te transmite ese cierto nivel de confianza y te dice, mira, si te vendo bien y si no te vendo, me da igual. Creo que se genera otro vínculo, pero bueno, responder tu pregunta ayer, unas zapatillas. Bueno, ¿y te ha sucedido alguna vez justamente esto que comentas, ¿no? De que tú vas a comprar algo, de alguna forma te asisten y al final acabas llevándote algo, digamos, superior a lo que vas a buscar justamente por ese trato, por este asesoramiento y por este acompañamiento por parte del vendedor. Sí, 5.000. La verdad que si te digo que sean malos vendedores es una mentira, pero yo sí te digo, pasa
Yo estaba a comprar, bueno, un auto, fui a comprar un auto más chico y salí con neta. Pero también pasa en reuniones cotidianas laborales. Uno va a buscar un cierto dato o una cierta respuesta y te encuentras con una persona del otro lado que tiene una voluntad o una intención de dar algo mucho mejor y tener una visibilidad más grande del producto que estaba buscando. Desde un reporte hasta un análisis de PNL o algo, bueno, y ese es el extra mal que se termina buscando en un poco las empresas y quien se destaca es un poco quien ayuda a los ejecutivos a tener mejor visión. Y si hablamos de nacionalidades, porque ahora vamos a hablar de la empresa en la que trabajas, que al final es una empresa global, si vamos un poquito detrás del mito, nacionalidades y ventas, el mito de que los argentinos son buenos vendedores, ¿lo confirmas o lo desmientes? No, sí, pero no. Yo creo que es más atar la nacionalidad a un tipo de perfil o a un acto o algo actitudinal. Pasa que el argentino que puede llegar a las grandes empresas a niveles medios altos, sí o sí es un buen orador, sí o sí es un buen narrador, sí o sí te lo vende. No así en otras nacionalidades. En Estados Unidos hay gente que no sabe por ahí cómo comentarlo, pero simplemente hecho por tener cierto título, lo que sea, se le hace muy fácil. Yo te puedo comentar nacionalidades como los italianos, los argentinos, los uruguayos, los colombianos. Al final es un perfil y es una actitud. En cambio, un alemán que es un poco más distante o un nórdico que es un poco más directo, no terminan siendo seductores, simplemente van al punto. Entonces no es un tema de banderas, es un tema de personalidad. De hecho, has tocado un punto muy interesante, la oratoria, la comunicación, la trasladábamos justamente en este podcast en un episodio concreto como el superpoder a la hora de vender, ¿no? Cómo puedes de alguna forma, Entonces, comunicando, trasladar y realmente impactar y hacer sentir, ¿no? Cosas a la persona que te está escuchando, ya sea con un enfoque comercial o con un enfoque simplemente más comunicativo. Así que el tema de la oratoria, estoy totalmente de acuerdo, de que debe ser la componente respaldo a este mito de que los vendedores, de que los argentinos son buenos vendedores. hay buen discurso, hay buena labia, se dejan convencer. Fantástico, Joaco. Pues vamos al siguiente apartado. Muy bien, Joaco. Pues arrancamos esta sección en la que vamos a hablar un poquito de ti, de tu trayectoria y de tu experiencia. Y para empezar, te hago una pregunta muy simple. ¿Quién es Joaco Casal? Bueno, de simple no tiene mucho, pero la verdad es que cuando me tratan de tirar esas preguntas, siempre respondo lo mismo, que es, soy una persona que realmente disfruta lo que hace. Ese típico eslogan que te dicen, solamente tienes que hacer lo que amas, yo lo pienso por ahí un poquito distinto. Yo amo todo lo que hago. Si hago deporte, lo hago metido a full. Si trabajo, no dejo lugar a la duda. Si, no sé, me salgo con colegas, viajo con amigos, estoy en pareja, tengo familia, trato siempre de sacar la mejor versión de lo que me toca vivir. Y por lo que hemos podido hablar tú y yo, eres una persona al final súper global. Naciste en Colombia, te criaste en Argentina, ahora estás viviendo en España. Cuéntanos un poquito más cómo ha impactado, ¿no? Esta globalidad en la persona que eres tú hoy en día. No, no, total, es un lindo punto y creo que eso también me ayudó mucho a definir un poco el perfil, porque yo nací en Colombia por viajes de mis padres, claramente en esos momentos, tuve como 10 años, pasé por Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra y ahora estoy acá basado en Barcelona. Si tú me preguntas qué fue lo que más me gustó de todo eso, saber que siempre hay algo más allá. Siempre uno cree que, bueno, conoce todo y no funciona así. Entonces te permite ser muy versátil en cuanto al entendimiento de las culturas, de las personas, entrar en edificios como me pasa hoy, en el que tenemos 52 nacionalidades y me es lo mismo. Lo vivo desde muy chico y tuve la suerte de siempre poder viajar por el mundo. Entonces yo creo que eso te expone a ciertas situaciones en las que tienes que resolver en diferentes idiomas, en diferentes culturas, en tener cuidado con las costumbres. Y bueno,
digamos, complementado por una educación también medio internacional, el perfil bastante global. Me es muy sencillo trabajar con alguien de Tailandia, Australia, Japón, Corea o Italia, me da siempre lo mismo. Este rol global, ¿no? Que al final se acaba trasladando a tu día a día actualmente en la empresa que estás y que seguramente pues te ha servido de forma innata a poder llevarte, ¿no? Y gestionar perfiles de personas totalmente diferentes. Amar lo que haces. Sí. ¿Cómo llegas a amar lo que haces cuando de alguna forma, ¿no? Vas caminando y vas encontrando, ¿no? Pues oportunidades y vas un poco definiéndote como persona. Porque tú actualmente tienes un perfil súper interesante financiero, tecnológico, de negocio. ¿Cómo llegas a amar lo que haces sin a lo mejor tener mucha idea de qué es exactamente lo que te late ahí dentro? No, menuda pregunta, pero yo creo que va muy atado a dos cosas que me pasaron a mí. Yo siempre soñé con ser expatriado por unas empresas y tener vida internacional y poder, obviamente, tener un beneficio económico de todo esto y de hacer triatlones. Desde muy chico yo soñaba y veía a esa gente alucinante que con bicicletas de, no sé, 10.000 euros corriendo por Italia o por Francia. Decía, no lo puedo creer. Y cuando uno se lo pone en la cabeza y realmente va a buscarlo, y cuando te das cuenta que no es imposible, sino que es lograble, lo que me pasó a mí hace 3 años cuando aterricé en España, o el año pasado cuando hice mi primer teatro olímpico, y el año que viene voy por el Ironman, me di cuenta que la carrera en sí o haber llegado no lo disfruté del todo, no me llenó. Ahora, lo que realmente disfruté fue los entrenamientos, fue el día a día, fue levantarme, salgo del deporte y lo pongo en la empresa, ir todos los días al trabajo. Yo soy una persona de 34 años que le gusta ir a la oficina. No por el hecho de ir a la oficina en sí, sino porque me gusta interactuar con las personas. Entonces, si tú haces de repente para atrás y miras que hace no mucho, 10 años o algo así, mi trabajo era de un analista financiero en Accenture, haciendo poquito y ganando menos, y 10 años después estoy donde soñé, lo estoy disfrutando ahora el lugar, sí, pero creo que el camino fue lo más lindo que hay, tanto en los entrenamientos como en la carrera. Y cuando me di cuenta que el camino es lo lindo, estoy aprovechando mucho más los pequeños detalles o los pequeños pasitos que haber logrado un gran objetivo. Esto no es nada obvio. Yo creo que nos venden, ¿no? El objetivo, llegar a esa meta y al final todo lo que haces, todo lo que preparas, todo lo que construyes para llegar a esa meta es al final parte del orgullo personal que al final acabas consiguiendo. ¿Cómo interviene? ¿Qué ventajas ves a la hora de trabajar para una corporación frente a lo mejor para empresas más pequeñas o incluso startups que están, ¿no? surgiendo en lo que es el sector más tecnológico? La respuesta es bastante particular porque yo vengo de empresas muy grandes. Vengo de empresas 3M, Renault, Accenture, Unilever, y son empresas que son monstruos corporativos, en el buen sentido de la palabra lo digo. Pero al fin y al cabo yo estaba perdiendo un poco de mi esencia o de mi valor agregado, que es el contacto con la gente. En Unilever era uno en 25.000 y creo Ujú. que en Accenture era uno en 50.000. Hoy donde estoy, en Page Group, soy uno de 10.000 y que de esos 10.000, 8.000 son equipos de ventas. Claro. Entonces tenemos un equipo de 2.000 personas, están 800 acá en Barcelona, 200 en UK y después en Asia y en LATAM el resto, pero estamos hablando de que mi porcentaje es uno sobre 2.000 y que de esos 2.000, 200 es el equipo que tengo. Entonces yo tengo que el 10% del soporte global está bajo mi responsabilidad. Entonces, trabajo en una megacorporación con presupuestos y cotizar en bolsa del mercado de Londres, sí, en donde el headcount no es un número, sino que el headcount tiene nombre y apellido. Por eso le apunté a una empresa con presupuesto de multinacional, pero con un headcount lo más chico que se puede. Esto no es tan obvio, porque al final los que no venimos del sector corporativo, ¿no? Imaginamos, pues eso, que eres uno más de muchos, independientemente del rol y la jerarquía que tengas.
pero por lo que comentas, dentro de grandes corporaciones, como es el caso de Page, hay mini startups o empresas más, Eso es. ¿no? Que permiten, a lo mejor a nivel de región, de territorio, pues mover mucho más la aguja y conseguir, ¿no? O lograr, ¿no? Esta representación individual que yo creo que en general te satisface mucho más y que muchos buscamos a la hora de Ujú. tener contribución. Igual Fantástico. todavía no, nunca descarté el tema de emprender, vamos a así decirlo, pero la verdad que siempre fui una persona de términos de empresas por un tema de balance también. No solamente es el headcount del que uno es parte o no, sino que creo que hoy en día, si tú preguntas cuál es el salario de una empresa, yo te digo que lo remunerativo es 40%. Ujú. Creo que el otro gran 20 o 30% es balance en términos de vida personal, vida laboral, un otro 10% estabilidad, 20% flexibilidad y algo así sumará 100. Pero creo que hoy en día la parte remunerativa, luego del 2020-2021, el tema COVID, está siendo cada vez menos importante. Pero Ujú. entonces uno puede hacer cosas independientes en lo financiero gracias a que tienes tiempo libre, flexibilidad y tiempo personal en lo corporativo. Este balance personal laboral que comentas, vamos a hilarlo un poco con el rol del deporte, ¿no? Para un rol directivo, ejecutivo como es tu caso, responsable de un territorio grande con un equipo de 200 personas, ¿qué factor tiene el deporte en tu día a día? ¿Y qué traslada esta pasión por el deporte también a nivel interno? Son tres grandes pilares en mi cabeza cuando me dicen por qué hago el deporte que hago y por qué no es fácil. Me levanto todos los días 5 o 6 de la mañana, o a bicicleta o a correr, ahora que se viene el verano, a nadar también. Lo hago por un tema químico. Está absolutamente comprobado de que todo lo que es serotonina, dopamina y demás derivados le hacen bien al cuerpo para tomar decisiones más claras y tener una mente con mejor visión. Por eso cualquier reunión importante que yo tengo, la tengo entre las 9:30 y las 12:30, Ujú. luego de hacer deporte. Luego de comer el mediodía y demás a la tarde, dejo lo que es más burocrático, administrativo. Y yo creo que también lo que te marca mucho este tipo de deportes, desde mi humilde o mi pequeño punto de vista, hay días que no quiero ir, hay días que hace frío, hay días que está lloviendo, hay días que hay viento, pero la fecha del Ironman no se mueve, ¿eh? Claro. Y si no estás listo, estás fuera. Entonces es un poco como hay veces que no quiero ir a la oficina o hay veces que no tengo ganas de tener una reunión seria, formal, algunas bastante tensas, pero hay que ir igual. Entonces yo creo que hoy en día dos palabras fundamentales son perseverancia y compromiso. Y si uno hace perseverancia, compromiso, entrega y calidad, ah, es muy raro que no te pase algo bueno, o cumpliendo objetivos deportivos, o manteniendo amistades, o llegando a cargos en los que ni el mejor de tus sueños pensaste que ibas a llegar. Una similitud, ¿no? Entonces, al final, una habilidad trasladable al deporte y al día a día laboral, esta perseverancia, esta tenacidad y esta resiliencia. Y al final, ¿no? De la misma forma que preparas un Ironman o has preparado, ¿no? Una triatlón olímpica, tienes Eso que es. trasladarlo internamente en tu día a día y que lo que cuesta se abrace y que se tire para adelante. No, total, y a veces las cosas no son todas felices porque creo que fue el 6 de abril, mira, me acuerdo perfecto la fecha, en el que tuve un accidente muy fuerte con la bicicleta, en el que le pegué una montaña a 50 km/h, y el Ironman que iba a hacer este año no lo pude hacer, lo iba a hacer en mayo en Valencia, y perdón, en Marbella. Tuve que cancelar todo. Obviamente uno se entristece porque lo viene preparando hace años, 18 meses o un poco más, pero creo que caerse y volver a levantarse y volver a seguir. Tuve un mes parado, pero muy lejos de decir no lo voy a hacer. Ya me inscribí en el siguiente Ironman. Tuve que tener la suficiente versatilidad para poder adaptarme y poder articular lo que tenía que hacer en ese momento
para poder seguir siguiendo y rindiendo. Entonces vas a hacer un plan, no va a salir como lo planeado. Vas a tener que sobrepasarlo de todas maneras y tarde o temprano, si uno lo mantiene como la zanahoria del conejo enfrente, vas a llegar. Joaco, ¿has normalizado mucho que bajabas una montaña a 50 kilómetros por hora y te chocaste de lleno? ¿Qué sientes cuando estás en el suelo? Te voy a ser muy sincero y va a sonar medio cliché el asunto. Cuando choco y me levanto del piso de la bicicleta a 30, 40 metros, me levanto sin casco porque lo había partido en tres. Lo primero que pensé fue, dejé sola a mi mujer. Literalmente dije, hice un error, me equivoqué y me salió muy caro. Cuando me di cuenta que podía mover los brazos y las piernas, dije, ok, no me salió tan caro. Me fui a tocar la cabeza a ver si tenía el casco. No tenía el casco, estaba partido en tres en el piso. Oh. Había los autos parados en la ruta. Y me levanté y dije, este es mi segundo cumpleaños. 6 de abril del 2024 tuve muchísima suerte. Y ahí te das cuenta que parece un juego, pero no lo es. Los pequeños detalles que en un segundo todo puede cambiar, ¿eh? Uno da por sentado que todos llegamos a los 70 o a los 75 o el número Sí, teórico, que cronológico, y no es así. Todo en 2 segundos puede cambiar y yo tuve muchísima suerte ese día porque fue entre un auto, una montaña y un cártel en el que la bicicleta pasó a 50 por hora, pero yo no pasé. No tuve mejor reacción que acordarme de la gente que más quiero. Y dije, uff, estuvo cerca, ¿eh? sí, es una bonita lectura porque al final es lo de no dar las cosas por hecho, que te levantas y te vas a dormir cada día. Vivir es difícil, vivir es complicado y es una lástima, ¿no? Que eventos tan desafortunados como este a lo mejor te frenen un poquito, ¿no? De esta dinámica que llevamos en el día a día y digas, hey, que esto podría haber acabado mucho peor. No, total, y uno a veces, o lo que a mí me hizo reflexionar mucho es, si tengo un amigo que se casa en México y uno duda en no ir, tienes que ir. ¿Por qué? No, porque no sé si me van a faltar 300 euros para cuando tenga 68 años. No sabes si vas a estar a los 68 años. Entonces creo que disfrutar un poco más el presente es un lindo regalo. Por eso yo trato de fomentar mucho es que hay que pensar en el futuro, invertir en el futuro y tener un plan a largo plazo, sí, pero nunca a cuesta del presente. Muy bien, Joaco, pues vamos a la siguiente sección. Vamos a hablar un poquito de la empresa en la que estás, de Michael Page, Page Group. Tiene diferentes unidades, diferentes nombres. Cuéntanos un poquito qué hace Michael Page, Page Group. Ah, sí, no, cómo no, es el día de hoy que es muy difícil entender la cantidad de nombres que tenemos, pero vamos a poner como Page Group, como marca paraguas. Y somos la reclutadora de profesionales ejecutivos más grande del mundo. Digo la palabra y hago hincapié en la palabra ejecutivos porque hay muchas empresas como, digo, Adecco, algunas bastante conocidas, que ellos manejan más volúmenes Mm, pero en segmentos de más entry level y no tan punta de la pirámide, ¿no? Dentro de Page Group hay tres marcas o cuatro, pero vamos a dejarlo lo más sencillo que pueda. Está Page Executive, que vamos en busca de CFOs, de CEOs, gente que se llama C-Level Directors, ujú. que es básicamente miembro del board ejecutivo a nivel mundial. Luego tenemos Michael Page, que es todo lo que es C-Level Directors para abajo, Vale. hasta un nivel de managers, ¿sí? Tratamos de tener clientes grandes, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, P&G, Unilever, ese tipo de grandes corporaciones. Y luego tenemos Page Personal, que la raíz de esta empresa viene hace 10 años, pero fue un trampolín alucinante la pandemia. ¿Por qué Vale. pasa esto? Porque dentro de Page Personal manejamos todo lo que son los contratos temporales, de hace 3, 6, 9, no, 12 meses, y los freelancers.
Vale. Entonces, hoy en día con una tendencia en el mercado laboral de ser un poco más independientes, ¿qué es lo que hace? Coca-Cola quiere contratar a un developer o a un traductor de idiomas, me voy para cualquiera del rubro, pero no lo quieren contratar planta permanente. Entonces nos contratan a nosotros para que simplemente le hagamos de puente. Entonces, no es que solamente hacemos un reclutamiento clásico de hace 50 años, sino que nos estamos adaptando a las nuevas necesidades de los clientes, que es también apalancarse en todo lo que son los freelancers o los contratos temporales. Esa parte más un poco flexible, ¿no? De reclutamiento para proyectos, para perfiles más específicos que a lo mejor tienen una duración más limitada. Os encargáis también de conectar y de toda la parte del sourcing también. Eso es porque hoy en día, bueno, con todo el boom que hay de IT, de los developers trabajando de todas partes del mundo, y ahí nosotros al tener oficinas en más de 50 países, contamos con la ventaja de economía de escala. Puedo contratar a una persona en Argentina, en Perú, en Brasil o en México que nos presta servicio y luego nosotros lo podemos vender a alguien en Estados Unidos, Noruega o Reino Unido, con obviamente la diferencia de tarifas que eso corresponde, ¿no? Y es un poco es un win-win, porque tanto el empleado tiene sus contratos con una multinacional, pero trabaja de manera independiente, y el empleador tiene los beneficios que esto trae. Y hoy en día con esos deployments one-off que se venden los productos enlatados, hay muchos picos laborales y las empresas no pueden contratar y despedir como si fuesen, no sé, caramelos. Entonces vienen a nosotros que tenemos un stock de profesionales y entonces ahí se arma un win para las tres piernas, para la empresa, para nosotros y para el empleado. Claro, al final estáis vendiendo, ¿no? A empresas muy grandes, comentabas Coca-Cola, P&G, perfiles cualificados, les estáis vendiendo tiempo, ¿no? Este tiempo que ellos a lo mejor pueden tardar a cambio de una continuidad del trabajador, ¿no? Del perfil limitada. Eso es exactamente eso. Y la verdad que es un mercado que viene creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, de hecho, el rol que hoy estoy abarcando es básicamente toda la parte de temporales y de freelancers a nivel Europa continental. Ujú. Entonces, no solamente el contratar y dar el servicio, nos estamos olvidando de un montón de temas impositivos, fiscales, legales, soportes, vacaciones, alguien se enferma. Entonces, todo ese tipo de detalles necesitan un montón de soporte y de servicio atrás, que es un poco donde estoy destinando mi tiempo en estos días. Oye, y siendo Page Group, una empresa británica, super megacore, creo que cotiza, ¿no? En la bolsa. Cotizar el mercado de Londres, sí. ¿Qué, qué peso tienen las ventas en esta empresa? ¿Es una empresa tradicional muy agresiva, muy shark en el sentido de vender? ¿Tenéis campanitas en las oficinas o esto es más mito y de alguna forma se ha actualizado esta imagen a lo mejor que podía tener hace 10 años? Es la empresa más comercial en la que yo he trabajado en toda mi vida. Es una empresa, por ahí que te comenté algunos datos antes, de los 10.000 headcounts que tenemos a nivel mundial, 8.000 son puro y duro sales. Cuando digo sales en la empresa me refiero a headhunters o a reclutadores. Entonces la marca es tan fuerte que a ti te llama un reclutador de Michael Page y generalmente la gente dice que sí. Ujú. Entonces es literalmente una empresa con campanita. Es una empresa que hace 20 o 30 deals por día, y el perfil es bastante agresivo, porque si no se hace un placement, se le dice, no se cierra el deal, no se repagan los costos. Es así de sencillo. Ujú. Entonces tenéis objetivos súper ambiciosos, cada individual contributor aporta una parte de la cuota a la región, al equipo, y ahí hay que cerrar contratos. En cuanto al equipo de ventas, ellos tienen su target de ventas. Obviamente nosotros como equipo de soporte o le decimos Global Business Support, no tenemos absolutamente ningún target de ventas. Lo que sí tenemos que tener hoy en día es un target de eficiencia. Hay Ujú. que reducir 5%
¿vale? Del tiempo de efecto que tenemos. Le hace, tengo un equipo de 10 personas, ¿vale? Cada persona me tiene que dar como eficiencia a fin de año 50 horas. Si Vale. tengo 10 personas, el equipo ese me tiene que dar de ahorro 500 horas al año para atrás. Ujú. Entonces, ese tiempo se llama time back to business, porque es el tiempo que dejamos de hacer tareas administrativas para darle soporte al equipo de sales. Y ahí es la parte donde la tecnología y los procesos entran en juego, ¿no? Intentar optimizar lo que muchas veces manualmente o administrativamente nos comen gran parte del día y puede justamente enfocarse en generar negocio. Sí, hoy 100% de la tecnología, yo creo que va a ir en aumento, pero si te digo un 35% de importancia, creo que me quedo corto. Creo que cada vez va a ser va a ser más importante y más importante, pero hoy en día es un factor fundamental en el término de qué herramientas contamos para poder dar visibilidad a los stakeholders o a las partes interesadas en términos de speed to market. Cuanto Mm, antes podamos dar visibilidad, antes se pueden tomar decisiones. Y si claro, antes tomo decisiones, estoy antes que la competencia. qué bueno, qué bueno. Y en relación a esta eficiencia que comentabas, y ligándolo un poquito con lo que hablábamos, ¿no? Estas habilidades de venta interna que en tu rol, pese a no tener una responsabilidad comercial directa, están presentes. ¿Cómo actúa o cómo influencia la venta en tu día a día? ¿Con los equipos, con tus managers? Mira, yo no sé si decirle la palabra ventas. Sí creo que ser estratégicamente comercial Ujú, es fundamental. Entonces ahí te separo un poco la palabra comercial que ventas, porque somos área de soporte, somos finanzas, reporting, cobros, pagos, facturación y demás. La respuesta es sí, vamos a hacer errores. Nos vamos a equivocar. Ahora, una cosa es equivocarme sin intentar seducir a mi audiencia, que es el equipo de ventas, ¿vale? Y no intentar establecer una relación o poner un puente, un vínculo, un diálogo, a decir, me equivoqué, lo siento, vas a recibir la factura. ujú, Entonces yo trato siempre de poner a la gente face to face, de que la gente genere vínculos, de que la gente establezca un lazo más allá de lo laboral. Obviamente no hablo en términos personales y amorosos, pero sí hablo en términos de amistades profesionales, en términos de que hacen que el día a día sea más sencillo. Y dándote con el punto que te mencioné al comienzo, ¿cómo vendas eso? ¿Cómo lo expliques a ejecutivos de Executive Board o C-Level Directors? Ellos tienen que comprar esa idea. ujú. Entonces, yo si le mando un mail frío, simplemente informándoselo y dándole un KPI o un porcentaje, la respuesta es te digo que no. O enviando el mismo mensaje, pero de otra manera, el impacto es absolutamente diferente. Entonces, yo creo que conocer la audiencia, saber a quién le estás hablando, cómo le estás hablando, cuándo le estás hablando, ¿son habilidades que un vendedor tiene que tener? Sí. ¿Son vendedores que cualquier persona que quiere convencer a otra persona? También. ¿Soy vendedor? Sí. ¿Vendo por mi trabajo? También. Ujú. Qué bueno. Sí, es al final es la parte implícita de la comunicación y de entender a quién le estás comunicando, cómo, dónde y cuándo, para Eso que es. al final el mensaje, ¿no? Transmita y genere el impacto que quieres tener. El ejemplo de enviar un simple mail informativo, al final es algo que se puede hacer, cualquier persona puede hacer, pero al final que ese mail genere el impacto y que te logre, ¿no? Logre que consigas aquello que busques es donde está el kit del asunto, totalmente de acuerdo. Yo siempre le dije a más de una persona, si trato de hacer esa especie de team buildings con reportes directos y lo que sea, agarra un correo, escríbelo, o una hoja, escríbelo, y dáselo a 10 personas diferentes. Y que ellos te escriban de vuelta qué interpretaron. Vas a conseguir 10 respuestas diferentes. Entonces, ahí uno se da cuenta de lo importante de asegurarse que el receptor del mensaje haya entendido lo que uno quiere decir. Bueno, ya se han ido muchísimos ejercicios. Entonces, si uno empieza a darse cuenta o a entender que el mensaje no siempre es recibido de igual manera, vas a cuidar mucho más los puentes y los cómo que antes. Había escuchado el ejercicio de escribir el mensaje y enviártelo de mismo, a ver qué entiendes, pero creo Eso que es.
que es un ejemplo mucho más diverso. Y por cerrar, comentabas la relación entre finanzas y ventas. ¿Cuáles son los principales bloques o cuáles son los puentes que se tienen que trabajar entre ventas y finanzas a la hora de que un cliente que ha cerrado ventas reciba la mejor experiencia, pero que de alguna forma a nivel económico no tenga un impacto negativo para la empresa, ¿no? Temas de impagos, temas de facturación, temas de devolución de facturas. ¿Qué os encontráis? ¿Qué te encuentras en tu día a día trabajando con ventas? Para mí lo principal, y es el punto de partida de toda discusión, es que finanzas no trabaja para lo comercial. Ujú, Finanzas trabaja con lo comercial. Es un mismo equipo en un mismo barco. Si uno de las dos patas no funciona, el barco se hunde. Entonces, partiendo de la base de que trabajamos juntos en esto y nadie trabaja para nadie, creo que la alineación de expectativas es fundamental. Si el comercial le promete al cliente una factura en 2 horas, la respuesta es no. En verdad la respuesta es sí, con un sistema que vale 73 millones de euros, ¿vale? Con las herramientas que tenemos hoy, la respuesta es no. ¿Cuánto necesito? 48 horas. ¿Por qué? Porque el comercial que cerró el trato hoy quiere la factura hoy mismo, ujú. pero el comercial que cerró la factura ayer ya está. Entonces tenemos un backlog y una cadena de solicitudes por las cuales tenemos que velar y defender. Entonces creo que, de vuelta, paso uno, entender que trabajamos juntos y no para. Paso dos, alinear expectativas. Paso tres, garantizar la calidad de servicio de parte de finanzas. Y paso cuatro, asegurar que los comerciales no vendan cualquier cosa por vender. Entonces es un poco, yo creo que es circular. Es si comercial vende lo que tiene que vender, entendiendo que el soporte está con una alineación de expectativa de servicio y la calidad garantizada, no importa por qué flecha comiences, la historia se va a contar de manera correcta. Y en esta sección, Joaco, para cerrar la entrevista y hacerte un par de preguntas un poquito típicas, imagínate que te pones un gorro de visionario. En este mundo en el que vivimos, de trabajo remoto, crecimiento de las tecnologías, ahora está muy, ¿no? Está subiendo mucho todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es un rol profesional calificado que en 5 años va a tener un valor diferencial a lo que puede tener ahora mismo? No, la respuesta es muy buena y es una incógnita que varios tenemos, pero desde mi humilde opinión, creo que hoy en día quien te conteste, médico, ingeniero, arquitecto, desarrollador, ingeniero en sistemas, está absolutamente fuera de foco, porque creo que hoy en día lo que más se escasea son los perfiles híbridos. Estamos hablando de un nivel ejecutivo para arriba. Si queremos hacer inteligencia artificial, lo que haya en 5 años es absolutamente distinto a lo que hay hoy, y lo que hay hoy es absolutamente obsoleto. Ujú. Para las finanzas. Hace 5 años, tener el grado de granularidad que tenemos hoy sobre el mercado financiero y la cantidad de inversiones que se pueden hacer es absolutamente impensado lo que pasaba hace 10 años. Me voy al mundo cripto. Hace 10 años o hace 20 años, el cripto, los tokens, eso no existía. Me voy a lo humano. Hoy en día creo que las necesidades de los empleados son absolutamente diferentes a lo que eran hace 10, 15, 20 años. Ujú. Antes era salario y punto final. Y hoy en día busca un poco más un well-being, un healthy balance, un tiempo personal, un Hombre, salario. flexible, sí, sí. Eso es. Entonces me puedo ir a lo técnico, a lo financiero, a lo de los procesos y demás. Y para mí el perfil que va a destacar sin ninguna duda en 5 años es quien entienda un poco todo esto, quien entienda un poco de finanzas y pueda hablar con un financiero y no le puedan mentir, que hable con un tipo técnico y sepa de qué va inteligencia artificial y vea cuál es el concepto para ser aplicado luego por gente experta en el tema, que entienda muchísimo, muchísimo de inteligencia emocional,
hoy en día, si no somos empáticos entre nosotros, es lo único que nos va a diferenciar con un robot en 5 años, ¿eh? Entonces te pongo esos tres pilares con un 33% en cada uno de los pilares. Como Ujú. consecuencia de eso tengo un perfil híbrido. Entonces no creo que te pueda decir un ingeniero, un médico o un arquitecto. Creo que debería ser un economista con máster en finanzas, con un posgrado en inteligencia emocional y que sepa que existe la inteligencia artificial para ser aplicada en un proceso técnico. Entonces es una combinación de varios valores y que creo que hoy en día el continuous improvement de todos va a ser puesto a prueba, ¿eh? El que no se adapta se muere, lo dijo Darwin. No es un tema de fuerza, es un tema de adaptabilidad. Totalmente de acuerdo. O sea, al final el generalismo sobre la verticalidad, ¿no? Sobre la especialidad y al final esta curiosidad para mantenerte al día a día de todas las tendencias, de todas las novedades y poder hablar con cierta autoridad y que no te marquen Correcto. goles con temas que a lo mejor se escapan de tu paraguas. Si nos vamos para atrás, la inteligencia artificial, cuando pasó lo del COVID, nadie lo tenía arriba de la mesa. A ver, algún ícono que estaba ahí rompiendo siendo top performer. Pero hoy en día, quien no trabaja con la inteligencia artificial se está quedando fuera del tren. Y eso van solamente 4 años. Y tú me preguntaste por 5. Entonces lo que sucede en 5 años va a ser absolutamente distinto a lo que hoy creemos que vamos a poder tener. Entonces, con un perfil híbrido y con la capacidad de adaptabilidad, es hacia donde va el tema. Buenísimo. Pues queda cubierta esta pregunta de visionario reclutador. Vamos a la última. Oye, si hablamos de un superpoder, ¿cuál es el superpoder que destaca en Joaco? Estamos en el ámbito profesional, ¿no? Puede ser ámbito profesional o personal, algo que te hace excelente en cualquier ámbito de tu vida. No, a ver, se me vienen dos cosas como un denominador en lo personal y en lo laboral, y son dos temas para mí muy importantes. Uno es la gente. Todo lo que pasa en tu vida personal, laboral, profesional, es a través de la gente. No existe ni el proyecto de finanzas, ni el proyecto de IT, ni el proyecto de recursos humanos. Todo es un proyecto de personas. Entonces, si tú te juntas con las personas correctas y pones a la gente correcta en el momento correcto, creo que solamente te pueden pasar cosas buenas. Entonces, creo que soy muy bueno eligiendo para mí, tanto en lo laboral como en lo personal, la gente para que quiero compartir. Y lo miro del otro lado de la moneda. A veces soy muy, trato no de ser selfish o egoísta, Ujú. pero no dejo entrar a cualquiera, tanto en mi vida personal como en mi vida laboral. Por un tema de protección de mi gente, de mis equipos, de mis personas. Entonces creo que hoy en día con la cantidad de redes sociales que hay, canales de comunicación, desde Facebook, LinkedIn, Tinder, Happen, Instagram, TikTok, mails, WhatsApp, puedo seguir. Creo que hoy en día frenar y decir no está bien, no está mal, creo que soy tan profeta de eso que la gente que conoce sabe que es por ahí. Pues con este superpoder, ¿no? Ser selectivo hoy en día que estamos saturados de información y de oportunidades. Nos quedamos. Joaco, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta súper entrevista. Un Hemos placer. hablado de finanzas, hemos hablado de tecnologías, hemos hablado de navegar grandes corporaciones y del papel de la vida interna en tu día a día, tanto si tienes, ¿no?, una responsabilidad comercial como si no, para de alguna forma establecer estas relaciones genuinas que al final te ayudan a avanzar en la parte más personal o con equipos, pues poder conseguir estos objetivos comunes para el negocio. Muchísimas gracias Hombre, un placer, gracias a ti por todo, ¿eh? Lo disfruté. y muchísimas gracias también a ti por estar un episodio más en Se Vende Humo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Gracias, Hasta Joaco. luego. Adiós.